Muy bien, estamos grabando a partir desde ahora, ¿no? Entonces, en este contexto, la soberanía como tal se va a presentar pues como uno de los elementos fundamentales, ¿no? La soberanía es un elemento estructural del Estado, ¿sí? Es un elemento estructural que precisamente a través de este elemento, el Estado puede tomar decisiones libremente. La soberanía se refiere principalmente a la toma de decisiones. Toma de decisiones, obviamente, que va a afectar la imagen del Estado en el plano internacional, pero también en el plano interno. Sea como sea, la soberanía como tal viene a constituirse entonces como una facultad, ¿sí? Es una facultad o potestad de la cual dispone el Estado, precisamente para autoobligarse y autodeterminarse. Con esto se autoobliga, pero también se autodetermina. De tal manera que internamente el Estado puede escoger el modelo de Estado que desea, el modelo de gobierno que desea, el modelo de organización que desea, libremente, sin que otro Estado tenga presión para que se lleve a cabo ese tipo de elección, pues no. Entonces, internamente, eh, podemos decir, internamente, de que la soberanía viene a plasmarse, viene a configurarse como un orden unitario y único. Entonces, un orden unitario y único, ¿no? No hay otro tipo de facultad en el Estado que le permita auto-obligarse y autodeterminarse. Auto-obligarse, ¿por qué? Porque precisamente el Estado puede contraer obligaciones, Y cuando contrae obligaciones en el espectro internacional, ¿sí? Estamos hablando de que ha suscrito tratados internacionales. Tratados internacionales. En ese preciso momento, ese Estado se está autoobligando para cumplir, para, en este caso, generar toda la estructura necesaria que busque el perfeccionamiento de ese tratado internacional. En ese sentido, eh, es muy importante aquí el criterio de Jelinek, ¿no? Entonces, Jelinek, como tal, en parte, nos va a decir que esta soberanía es una propiedad del poder de un Estado, ¿sí? La propiedad del poder del Estado. Pues precisamente, mediante esta capacidad, mediante esta propiedad, le permite al Estado tener la suficiente capacidad de determinarse jurídicamente a sí mismo. Entonces, propiedad del Estado, ¿para qué? Para determinarse jurídicamente. Y eso es así, ¿no? Porque si es que nosotros nos damos cuenta,
Por ejemplo, en el Ecuador, en uso de su soberanía, se determinó jurídicamente. Y obviamente, ¿cuál es el producto de esa determinación jurídica? Pues es la Constitución. Voy a poner aquí ejemplo. Constitución de Ecuador del año 2008, ¿no? Entonces, ustedes van a ver de que en ese sentido el criterio de Jelinek es totalmente certero, porque precisamente a partir de esa decisión libre, una decisión que no obedecía a ningún tipo de presiones externas ni internas, eh, lo que conllevó fue de que jurídicamente Ecuador decida y se determine cómo va a ser su modelo de Estado. Entonces ahí sí podemos ver que nuestra Constitución, entre otras cosas, decía muy bien, queremos cambiar nuestro modelo de Estado, sumando dos funciones a las clásicas tres. Entonces ya decíamos, sumémosle a la función electoral, sumémosle a la función de transparencia electoral, a la función de transparencia y control social, etcétera. Entonces, en efecto, la soberanía como tal, ¿sí? La soberanía como tal ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo de la historia, ¿no? Pero principalmente puede decirse que quien trata por primera vez a la soberanía es Juan Bodin. Juan Bodin es quien va a tratar por primera vez el concepto de soberanía, la idea de soberanía, sobre todo porque ya nos encontramos en una edad moderna en donde los primeros estados empiezan ya a surgir. Y esos primeros estados necesitan soberanía, porque para Juan Bodin, ¿sí? Eh, en ese proceso de unificación de estados europeos, era necesario sumar este elemento. Este elemento, para Juan Bodin, va a ser una fuerza de unificación, una fuerza de unificación. Fuerza de unificación y sobre todo de afirmación, ¿sí? De afirmación y finalmente de independencia. Entonces, bajo ese contexto, este proceso de unificación, de afirmación y de clara independencia lo que busca es consolidar ese estado naciente. Consolidar el estado naciente, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que así este elemento del estado se va a presentar de la misma manera en el proceso de la Revolución Francesa, en ese proceso de creación de un nuevo estado, y que eh, básicamente lo que va a conllevar este proceso revolucionario, ¿sí? Revolución Francesa, Revolución Francesa, lo que va a generar es de que la soberanía ahora va a radicar en el pueblo. La soberanía radica en el pueblo, ¿no? Ya no en el monarca, como sucedía en el anterior régimen, en el viejo régimen. Es por eso de que esa soberanía del pueblo lo que busca es generar, ¿sí? Es generar
de que el Estado sea levantado, sea creado sobre la base de las decisiones del pueblo. El pueblo es quien toma las decisiones soberanas, ¿sí? Mediante esa fuerza irresistible que dispone y que tiene. Ahora bien, la soberanía en cuanto tal dispone de dos elementos. Vamos a ver aquí. Dos elementos. El primer elemento es el elemento de la supremacía, ¿no? Tenemos entonces eso, a la supremacía. Y el elemento de la supremacía nos va a decir de que la soberanía es una voluntad estatal que no va a admitir oposición en el orden interno, ¿sí? Entonces, una voluntad, ¿sí? Voluntad del Estado no admite oposición, pero en el plano interno. Y desde luego eso a nosotros nos va a permitir de que el Estado tome decisiones que buscan el interés general, pues no, que busca el cumplimiento de la satisfacción de necesidades colectivas, cumplimiento de los intereses colectivos y así sucesivamente, pues no. Entonces, por ejemplo, con esta voluntad estatal que no admite oposición, es posible de que el Estado restrinja ciertos derechos. El Estado puede restringir ciertos derechos como la propiedad. El Estado entonces puede expropiar. Ejemplo, expropiación. Y vean ustedes que la expropiación lo que busca es limitar el derecho de propiedad que es uno de los primeros derechos naturales reconocidos por los revolucionarios franceses, ¿sí? Pero que en alguna medida, si es que esa propiedad va a beneficiar al interés general, el Estado puede limitar el derecho individual en beneficio del interés colectivo, obviamente con una justa compensación, ¿no? Porque de lo contrario, ahí sí es una violación plena y que no debe suceder en este nuevo modelo de Estado, ¿no? Entonces, en ese contexto no hay oposición. Juan Pérez, que tiene entonces un terreno y le van a expropiar, él no puede oponerse al proceso de expropiación. En lo que sí él puede emitir su criterio de insatisfacción es en el valor de la indemnización. Pero en cuanto a la expropiación, ese derecho individual tiene y debe ceder. Entonces, en el plano interno, ojo, nos vamos a dar cuenta de que no hay oposición al respecto, es una voluntad total, completa, la supremacía. Pero por el otro lado, hablamos también de que el elemento o la soberanía, además de la supremacía, tiene independencia. Tiene y dispone de independencia. Y la independencia, en ese sentido, va a referirse eh, al campo internacional. Al campo internacional. Pues en ese sentido, los estados pueden tomar decisiones libremente, ¿sí? Sin presiones de otros estados. Entonces, bajo ese contexto, los estados pueden escoger su organización constitucional y obviamente eh, su,
sus facultades, las facultades del Estado, va a extenderse sobre su territorio y sobre su población. Entonces, en ese sentido, ojo, en el plano internacional, para un carácter de decisión, decisiones, organización constitucional, entonces tomen en cuenta que eso quiere decir de que los estados en el concierto internacional tienen una especie de régimen de igualdad, de equilibrio. Todos tienen una voluntad equilibrada en ese sentido, porque en ese sentido todos son estados soberanos. Ahora bien, si nosotros nos encontramos en este escenario, lo que sí debemos tomar en cuenta es lo siguiente, de que la soberanía, en algunos sentidos, puede verse limitada, límite a la soberanía. Existen algunos límites, ¿sí? Algunos límites. Podríamos trazar tres tipos de límites, ¿sí? Tres tipos de límites. Entonces, bajo ese contexto, tomen en cuenta lo siguiente. La soberanía, como la estamos entendiendo, va a estar limitada en un primer momento por los organismos internacionales. ¿Como cuáles? Como por ejemplo la ONU o la OTAN. ¿Por qué digo que puede estar limitada la soberanía de un Estado? Porque precisamente eh, ustedes se van a dar cuenta de que al formar parte de la Organización de las Naciones Unidas, los estados tienen que sujetarse a una organización, a un régimen, ¿sí? A un régimen, a una estructura internacional que lo que persigue es el bienestar mundial. Y por lo tanto, cierto tipo de decisiones de los estados pueden poner en riesgo esa paz internacional, esa paz mundial. Estos organismos están llamados precisamente para tratar de limitar este tipo de decisiones que pueden poner en riesgo la paz mundial, ¿sí? La paz mundial. Porque obviamente va a afectar a todo el mundo, a la especie humana como tal. Entonces, en alguna medida, vean ustedes, internacionalmente los estados es como cuando nosotros suscribimos ese gran pacto social aquí internamente en el estado, ¿no? Para que el estado, a nombre de todos, eh, organice la sociedad y deje que el hombre viva, ya deje de vivir en un estado de naturaleza, ¿no? Lo mismo sucede en el plano internacional. Los estados están cediendo partecita, una parte muy chiquita de esa soberanía pura, plena, total. ¿A quién? A estos organismos internacionales. ¿Para qué? Para que sean estos, que sean estos los que aseguren la paz, la armonía mundial. La ONU, ojo, nace como consecuencia, la ONU y la OTAN nacen como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y precisamente por los efectos que trajo la Segunda Guerra Mundial y para que no se vuelva a repetir esos efectos, nacen estos dos organismos principalmente, ¿sí? Entonces podríamos decir que la cooperación internacional es en sí la regla, ¿no? Es en sí la regla. Pero también la soberanía de los estados puede limitarse en alguna medida también, además, cuando los estados están sometidos a factores económicos, ¿sí? Factores económicos.
factores económicos. Esos factores económicos derivan muchas veces de estados o, en este sentido, de ciertos organismos internacionales también, como el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Estados, como lo que nos sucede a nosotros con los créditos con el gobierno de China. Entonces, el gobierno de China tiene mucha carga de préstamos para Ecuador, y Ecuador en ese sentido puede verse subordinado, puede verse afectado en su soberanía, en la toma de sus decisiones, precisamente porque el gobierno chino tiene ingentes cantidades de dinero prestados a Ecuador. Lo propio con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional actúa como un banco, pues no. Nosotros cuando vamos a un banco a pedir un crédito, nos están pidiendo cierto tipo de requerimientos y cumplimientos, pues no. Y claro, el banco nos va a prestar, si es que cumplimos eso, esos pactos, lo propio con el Fondo Monetario Internacional, que a la larga nos van a pedir el cumplimiento de cierto tipo de actuaciones necesarias para continuar prestándonos el dinero, pues, ¿no? Los estados ahí pueden verse menoscabados en sus decisiones, entonces, para acceder a créditos, a préstamos, por sus economías débiles. Y por el otro lado, la soberanía puede verse afectada ahora por las grandes corporaciones internacionales. Grandes corporaciones, como por ejemplo los señores de Google o Amazon, ¿sí? Quienes mantienen ya un monopolio internacional de datos y que eso puede generar de que la soberanía de los estados puedan verse afectadas necesariamente, puedan verse afectadas por cierto tipo hasta de manipulaciones por los datos que estas grandes corporaciones tienen ya almacenadas en sus estructuras de, de bancos de datos y así sucesivamente. Ahora bien, entonces, si es que esto es así, ¿cómo nos quedamos? Nos quedamos en un primer orden de que la soberanía sí que radica en el pueblo, ¿sí? Sí que va a radicar en el pueblo. A ver, les pongo aquí con amarillo. Sí que radica en el pueblo. Sí que es una facultad y sí que es una potestad. En efecto, goza de plena supremacía, goza de plena independencia. Nos permite, sí, autoobligarnos y autodeterminarnos también, porque nos permite, como nos ha permitido, escoger y decir muy bien, somos un Estado libre y podemos escoger cómo organizarnos. Eso nos permitió separarnos de la Gran Colombia, por ejemplo. Entonces, eso es importante. En el momento que nos autoobligamos, contraemos obligaciones con tratados internacionales, desde luego que sí, como el que suscribió Ecuador con, las, con la Unión Europea, ¿sí? Ecuador y la Unión Europea, ¿no? En ese tratado internacional de orden económico, comercial, en donde los productos de la Unión Europea ingresan al espacio ecuatoriano libre de aranceles, y lo propio con los productos ecuatorianos, ¿no? Sin embargo, nos quedamos ahí para la reflexión de que la soberanía eventualmente puede tener estos límites, ¿no? Límites de organismos internacionales, ONU, OTAN, por factores económicos, ¿sí? Los estados también pueden subordinar a otros estados débiles, pero también cierto tipo de organismos internacionales de corte económico, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, quienes para
desembolsar montos económicos de préstamos subordinan muchas veces a los estados débiles económicamente hablando para generar esos préstamos, ¿no? Y las grandes corporaciones ahora, actualmente, lo que está marcando un cambio total en el concepto de soberanía, ¿no? Porque si nos damos cuenta, estas grandes corporaciones muchas veces van teniendo ya un poder excesivo que a veces sobrepasa con creces a pequeños estados. Entonces, estamos en ese momento de transición. ¿Alguna pregunta? Dejo de compartir. Volvemos a encender las cámaras, jóvenes. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre el tema de soberanía? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Alguna precisión que quieran, que se quiera realizar, que tengan alguna duda, alguna precisión? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Mañana sí tenemos clase, ¿no, Amalia? ¿O no? Mañana. O sea, tenemos asincrónica, no nos conectamos. Perfecto, ya. La próxima clase vamos a ver ya finalmente el poder político y de ahí nos vamos ya fines del Estado y a la organización de los modelos de Estado, o sea, al unitarismo y al federalismo, que es lo que, lo que nos corresponde en ese preciso momento. Entonces, eso veríamos ya la próxima semana. ¿Estamos? Perfecto. El día de hoy, jóvenes, entonces les coloco eh, la estructura ya del ensayo, los temas que deben cumplir para que ya presten atención esta semana, el fin de semana y todo. ¿Sí? Jóvenes, Doctor, una pregunta. ¿Para cuándo quedó el ensayo? el ensayo, ¿para Para el cuándo? 11 de diciembre. 11 11 de de 11 diciembre, de doctor. diciembre, doctor. 11, ya, 11 de diciembre. A las 11 creo que quedamos, ¿no? A las 9 dijo. 9 de la mañana, ya, perfecto, correcto, ya. Quedamos así entonces. Nos vemos, jóvenes. Buen fin de semana y nos vemos la siguiente clase. Gracias y hasta luego. Doctor, gracias. Gracias, Doctor, doctor. buen día.